Olvidé. Ya, estoy grabando. Ya, muchas gracias. Ya no dije nada nuevo. Eh, entonces, lo nuevo que han visto es la Fuerza Rosa. Entonces, en específico, se está trabajando con una rosa, no sé cómo definirlo. Hay dos tipos de rosas, por así decirlo. Como el roce que se ha estudiado, que es el roce estático, y el roce cinemático, o cinético, perdón. ¿Ya? Entonces, em, cómo se definen un poquito es ya el roce estático se pone al deslizamiento entre superficies. En cambio, el roce cinético se opone al movimiento como entre superficies. Ya es como, no es como definición muy formal, pero la idea es la siguiente, o sea, en el roce cinético es cuando la masa o lo que esté arrastrándose va a sentir una fuerza, ya sea por rugosidad de las superficies que no son perfectamente lisas, y en el roce cinético es cuando la masa, por ejemplo, ya va con una cierta velocidad, se va moviendo. En cambio, el roce estático eh, es una fuerza que va a irse oponiendo a que exista un movimiento como tal. Em, entonces debieron haber visto este típico gráfico donde acá tenemos la fuerza de roce, yo la noto como F sub R, y una fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento que va a tener esta fuerza de roce? Eh, no se pueden imaginarse que tenemos una masita y que le estamos aplicando una cierta fuerza y que está sobre una zona muy rugosa. ¿Cómo, cuál va a ser el comportamiento de la fuerza de roce como tal? Inicialmente, nuestra fuerza de roce va a aumentar y en algún momento va a sentir como un cambio y va a tener este otro comportamiento que es como lineal. Entonces se van a observar como dos comportamientos distintos. Entonces, si yo trazo esta línea en donde tenemos como esa recta, vamos a decir que este es el régimen estático. Y cuando tenemos este otro comportamiento, que es como un comportamiento lineal, vamos a tener el comportamiento cinético. Ahí. Em, ya, igual, esto es como súper intuitivo, igual, es como el típico ejemplo es el que se da es el del auto, cuando un auto queda como en pana, y hay que empujar el auto, no sé si alguien lo ha hecho, yo no, pero lo he visto, que al inicio cuesta mucho hacer que el auto comience a moverse, porque hay que darle una cierta fuerza, hay que seguir dándole una cierta fuerza y el auto no se va a comenzar a mover hasta que se llega a este umbral y el auto recién en ese umbral comienza a moverse. Y cuando ya comienza a moverse, la fuerza que uno tiene que aplicar es mucho menor y tiene como un comportamiento constante. ¿Sí? Entonces, eso es como el típico ejemplo. Entonces, acá lo importante es destacar que en la fuerza roce existe este punto que va a ser un máximo, ¿ya?
Entonces, de esto, de este gráfico que podemos deducir o podemos observar, cuál va a ser la ecuación, por así decirlo, que escribe la fuerza roce. Entonces, por ejemplo, la fuerza roce estática tiene este comportamiento que siempre va a ser menos mu, o sea, menor o igual a mu estático por la normal. Esa es como la definición, en donde eh, este mu sub e es lo que se denomina el coeficiente de roce estático, y esta es nuestra normal. Y bueno, tenemos también la fuerza de roce cinética, que es igual a mu cinético por la normal, donde este coeficiente es el coeficiente de roce cinético. Ya, acá hay que notar que los Ale, coeficientes son distintos. Dime, eh, ayer estábamos viendo un ejercicio con la profe y había ¿ya? como un cubito que tenía como más de una normal. Una que ¿Ya? iba desde el suelo y otra que iba desde otro bloque hacia este cubito. ¿Cómo se ¿Ya? calcula eso con el tema del roce? Ya, eso lo voy a mencionar ahora, que en este caso la normal que se tiene que considerar es la normal que es la normal de las que ejerce la superficie de contacto, la que genera roce. ¿Ya? ¿A qué me Ya, refiero? O sea, por ejemplo, gracias. si tienes, no sé, a ver, no se me ocurre ningún ejemplo. Espera, espera. Ya, imagínate que acá hay un techo y ese techo no tiene roce. Y acá tienes un piso, pero el piso sí tiene roce. ¿Sí? Ya, esta masita, ¿qué es lo que siente? Va a sentir una normal acá, eh, esa normal y la normal 2. ¿Sí? Ahora, como la del piso es rugoso, va a haber una fuerza de roce. Ya sea, no sé, supongamos que la fuerza de roce va hacia allá. Supongamos eso, ¿no? Entonces, la fuerza de roce en este caso va a estar relacionada con la normal relacionada al piso, que va a ser proporcional a N2. Eso, sí, Sí, gracias. dale. Ya borro esto. Pero pregunta, Ale, ahí Dime. en el caso de que fuesen ambas rugosas como arriba y abajo, ¿se sumarían las normales? En el ejemplo como que O pasa como en un tubo que tiene fricción por ambos lados. sea, es que van a ver como fuerzas de roce, o sea, en este caso igual si se hace diagrama cuerpo libre, la normal 2 depende igual un poco de depende de la normal 1 y cosas así, pues. Pero ¿qué se tiene que hacer formalmente? O sea, es que ya, si hubiera roce acá también. Es decir, supongamos que la fuerza de roce del techo iría hacia allá. En ese caso, la fuerza de roce es proporcional a N1. Y ahí habría que jugar con, como sea el problema, de encontrar un valor de N1, encontrar el valor de N2. Pero el punto es que la Ah, fuerza ya, de perfecto. roce es netamente relacionada con la normal de la superficie de contacto. ¿Sí? Ya, vale, vale. Ya, esto se borra. Ya, entonces, algo muy importante destacar, que es como típico de estos problemas, es lo siguiente, que siempre se van a preguntar por casos críticos, ¿ya? Entonces, eh, por lo general, estos casos críticos se relacionan a este punto. Entonces, en el caso crítico,
Se tiene la fuerza de roce estático, estática es igual a mu colano. Ya, eso es como importante. Que es en el caso crítico, o sea, por ejemplo, no sé si tienen el enunciado, si lo han descargado. Por ejemplo, la P3 se pregunta cuál es el máximo valor que puede tomar tanto, tanto, tanto. Y en específico lo que nos están pidiendo es que analicemos qué pasa con la fuerza roce estática, pero que no la analicemos acá, tampoco analizarla acá, sino que nos piden específicamente analizar qué pasa en el máximo. ¿Y por qué en el máximo? Porque eso nos va a dar si algo es como el punto límite, por así decirlo. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Y algo importante también es que la fuerza de roce es paralela a la superficie. A la superficie rugosa. Rugosa me refiero a que está generando el roce. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una superficie de esta manera y que esto es rugoso y tengo una masita acá, ¿cómo va a ser mi fuerza de roce? Mm, Ya, va a depender del caso si va a ir hacia arriba, hacia abajo, pero imaginemos que esta masita está como intentando bajar. ¿Qué va a hacer la fuerza de roce? La va a tirar ahí, pero en una dirección específica que va a ser paralela a la superficie. A eso me refiero. Y algo muy importante a destacar también, em, cuando hacen como análisis dimensional o cosas así, que ayuda mucho a saber si está bien los resultados, es que el coeficiente de roce cinético y el coeficiente de roce estático son adimensionales. ¿A qué me refiero con son adimensionales? Son números. No sé, 0.3, 1, etcétera. ¿Vale? Dime. La fuerza de roce siempre va a existir, a pesar de que, por ejemplo, no esté en movimiento el objeto en cuestión. O Em, tiene que estar en movimiento para que recién aparezca la fuerza de roce. no, o sea, por ejemplo, piensa en la fuerza roce estática. En ese caso no hay movimiento, pero sí está presente la fuerza roce estática. Y eso, porque hay un caso que vieron con la profe, que es, por ejemplo, imagínate, tienes un plano inclinado y tienes una masita. Y esta masita está ahí quieta. Y está quieta gracias a la fuerza roce. Mm, ¿Sí? sí, sí, sí. Gracias. Dale. Y bueno, eso con el resumen. Algo que se me vaya, algo que se me vaya. Ya, no sé cómo anotar el tema de la normal, se me había ido ese punto. Pero espero que ya quedó claro. Eh, Eso, no sé, ¿dudas hasta acá? ¿Algo muy raro? ¿No va quedando claro? Sí, sí, no, no. Ya, entonces partamos con los ejercicios si no hay duda. Eh, Déjenme copiar el dibujito. Ya, entonces partamos con la P1. Ay, ¿a dónde se fue? Y ahí sí, qué random. Ya. No sé si han leído el enunciado, pero ya, nos dicen. Este es como un ejercicio bien estándar, eh, como para partir. Entonces nos dicen, ya, tenemos un plano inclinado, eh, ya tenemos este plano inclinado, tenemos, ya que no lo pegué, no sale.
perdón. Ahí sí. Ya tenemos este plano inclinado, tenemos una masa y, bueno, ¿qué va a hacer esta masa? Va a caer en una zona sin rugosidad, recorre una distancia d, y luego llega a una zona que es rugosa y se comienza a detener, ¿ya? Y se detiene recorriendo una distancia d también. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular el coeficiente de roce. Ahí está escribiendo con el signo. Qué ya, el coeficiente de roce. En- y algo que se llama, ya, y este es un ángulo θ. Y entonces la primera pregunta que surge es si este coeficiente de roce es estático o cinético. Cinético. Pregunta abierta. Em, la pregunta abierta, este coeficiente de roce, ¿es estático o cinético? Cinético. Ya, Cinético. cinético. Ya, Cinético. súper, súper. Em, efectivamente, es cinético, esto no, porque la masita ya va con una cierta velocidad y después cuando entra a la zona de roce se va a ir deteniendo, es decir, esta masita está en movimiento como tal, no está partiendo como del reposo, por así decirlo. Ya, bacán. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo hacemos? Nos piden calcular el coeficiente de roce cinético. Tenemos datos cinemáticos y vamos, y sabemos a priori, o sea, podemos calcular el comportamiento dinámico de la situación. Entonces, partamos. ¿Cuál va a ser la idea? Es que por segunda ley de Newton, ¿qué vamos a ver cuando estemos en la zona de roce? Es decir, estemos acá. eh, Hacemos Newton, fuerza igual a la suma de fuerza igual a masa por aceleración, y vamos a tener relacionado el coeficiente de roce. Y ahí, con esas ecuaciones que nos tira Newton, le aplicamos lo que sabemos de cinemática. ¿Sí? Eso va a ser lo que vamos a hacer. Entonces, para partir, analicemos la zona sin roce. Ya, ¿por qué vamos a analizar primero la zona sin roce? Porque vamos a, si queremos ver o queremos jugar con los datos cinemáticos, tenemos que saber con qué velocidad la masita, esta masa, va a llegar a ese punto. Va a llegar, ¿cierto? Con una cierta velocidad, velocidad 1, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la velocidad en ese punto tiene que ser 0 porque ahí se detiene. Ahí. Ya, entonces, analizamos la zona sin roce. Entonces, si hacemos un DCL Express, ¿qué tenemos? Tenemos acá una nueva inclinación θ, tenemos nuestra masa y que va bajando. Entonces, como vimos en la clase auxiliar pasada, un truco o algo que sirve mucho es inclinar los ejes. Los voy a inclinar de esta manera. X tango e Y tango. ¿Y qué gano con esto? O sea, yo voy a tener qué fuerzas están actuando. Tenemos el peso y qué otra fuerza están actuando va a ser la normal. ¿Tenemos alguna otra fuerza actuando? Hola, disculpa, ¿podrías Dime. ocupar otro color que no fuera el azul? Un verde, que como que no se nota. Ya, eso, por eso mismo pregunté al inicio. Ya, espérame, Vale, espérame. gracias. ¿El morado se ve o no?
Oh, Se ve No. igual que las... Ya, este es como verde bien chillón. Ese, Sí, ese está pero ya, bacán. Sigamos con ese. gracias. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el peso, nos damos una masa que no es dato, pero démosla por mientras. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza normal. ¿Alguna otra fuerza actuando sobre él? Pregunta yo. No. Ya, gracias por responder. Efectivamente, no hay ninguna otra fuerza, porque estamos en una zona sin roce. Sí, tenemos netamente eso. Ahora, si recuerdan bien que hicimos, esto salía por geometría. Voy a tratar de hacerlo a la rápida. Recordemos que habíamos dicho, o que vimos en la auxiliar pasada, es que acá el ángulo θ se repite en alguna parte entre las fuerzas. Sí, los que fueran al AUX Palooza, se mencionó este tema del asterisco, y buena manera de recordarlo. Entonces, noten que lo voy a anotar con rojo por ahora. Em, este lado y acá se forma una Z, ¿sí? La Z que es paralela con respecto a eso. Entonces, como tenemos esta Z, espero que la hayan visto para sacar el rojo, eh, tenemos esta Z, el ángulo θ se va a repetir acá, ¿sí? ¿Qué más? En esta parte es perpendicular, así que acá tenemos un ángulo de 90 menos θ. Y ahora, esta otra parte también es perpendicular. Así que en esta región tenemos el ángulo θ. Sí, me voy a quedar hasta ahí. Ustedes igual lo pueden completar y a veces eh, lo pueden ver, jugar con el ángulo de otra manera también. Entonces, había dicho que íbamos a jugar con estos ejes. X tongo. Entonces, ¿qué tenemos en el eje Y tongo? Por ejemplo, tenemos que es normal menos mg coseno de θ. Y como la masita ni sube ni baja, esto es cero, ¿cierto? Porque la aceleración en ese eje es nula. Y en X tongo, ¿qué tenemos? Tenemos netamente una componente del peso descompuesto en ese eje, que si no lo ven, lo voy a anotar con rojo, que corresponde a esta componente, que la pueden proyectar y ya lo rellené de rojo. A ver, otro color, que ya sí, mal elección. Ya el rosa. Si lo proyectan acá, lo van a tener en esta parte. ¿Sí? Ya el rosado es la proyección del peso en el eje X. Entonces, ¿qué tienen? Mg seno de θ es igual a la masa por la aceleración de la masita, ¿sí? Entonces acá inmediatamente tenemos que la aceleración es G seno de θ. Súper. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad a la cual va a llegar en ese punto? ¿Alguna idea? Richelli. Richelli. Sí, súper. Torricelli es como viene a salvar, porque uno igual podría meterse con la ecuación de itinerario, calcular el tiempo, pero ya es como una lata de más. Y Torricelli independiente del tiempo, súper. Entonces, podemos con Torricelli. ¿Qué decía Torricelli? No sé si lo escribí bien, pero se entiende. Torricelli nos dice que la velocidad final al cuadrado, o la rapidez final al cuadrado, menos la rapidez inicial al cuadrado, es 2 veces aceleración por una distancia recorrida. Entonces, por enunciado, esta masita parte con rapidez cero, parte desde el reposo. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
que la rapidez al cuadrado, la final con la que llega hasta, recordemos, a este punto, es igual a 2 veces nuestra aceleración, que la calculamos que es g seno de teta, y la distancia recorrida, que en este caso es d. Ya, bacán. Tenemos como la primera parte. Entonces ahora analicemos qué pasa en este tramo. Y de nuevo, ¿cuál va a ser la intuición? Es que como va a haber roce, el roce va a desacelerar la partícula, Newton nos entrega la desaceleración y vamos a volver a aplicar Torricelli. Y nuestra única incógnita que va a quedar va a ser el coeficiente de roce, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, hagamos esto. Entonces, ahí. Dime, Preguntan en el chat por qué simplificaste la velocidad inicial. eh, ¿por qué la hice cero? Ah, porque en el enunciado dice que parte del reposo. Ahí justo responder en el chat. Claro, parte del reposo. Partir del reposo significa partir estando quieto, con rapidez nula. Entonces, ¿en qué había quedado? Damos la zona con roce. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo mismo, tenemos nuestra zona que es rugosa y tenemos nuestra masita. Entonces, vamos a aplicar el mismo sistema de coordenadas. Ahí. Ya, imagina que está como perpendicular. No, a ver, lo voy a intentar dibujar mejor. Dale, voy a relacer. Y ahora sí. De ahí queda un poquito mejor. Ya. No, el azul no, perdón. Ya, con verde. ¿Qué fuerzas vamos a tener? El peso. Vamos a tener la normal. Y ahora, la fuerza de roce. ¿Hacia dónde va a estar actuando? Pregunta bien. A la izquierda, o sea, Paralelo. diagonal. Claro, claro. Ah, en la izquierda en diagonal, ¿cierto? ¿Por qué va a tener este comportamiento? Porque recordemos que lo que quiere hacer la fuerza de roce es oponerse al movimiento, quiere detener la masita. La masita, recordemos que lo que hace va bajando y la fuerza de roce quiere detener ese movimiento. Y la única forma de detenerlo es tirándolo para el otro lado. Ya, entonces voy a emitir un poquito lo que pasa con respecto al ángulo. Sabemos inmediatamente que el ángulo se repite ahí. ¿Sí? Em, que igual no. ¿Alguien todavía no ve eso con respecto al ángulo? Como para repetirlo o mencionarlo. Porque ahora lo voy a llegar a intentar. O en este caso lo llegué y lo sé en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el ángulo θ está ahí, acá? ¿Se entiende eso? Sí, sí, no, no. Por la misma representación que había hecho antes, que se traslada con el X-tongo, por ejemplo, eh, Claro, respecto de la superficie, o sea, el plano inclinado también se traslada ese ángulo. claro. Sí, a ver, pregunto más bien quién todavía no lo ve. Si nadie dice nada, asumo que todos lo entendieron. Todos y todas. Ya, entonces sigamos nomás, si no hay intervención. Entonces, ya de nuevo, mi y tongo y mi x tongo. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tenemos en itongo? Tenemos la normal menos mg coseno de teta, que nuevamente mi masita no hace este tipo de movimiento, no sube ni tampoco baja, sino que en SI se mantiene constante, así que la aceleración tiene que ser cero. Y esto implica que la normal es igual a mg
coseno de teta. ¿Sí? Ahora, ¿qué fuerzas tenemos actuando en X tongo? Tenemos una componente del peso, que es esta, que se repite acá. Y tenemos nuestra fuerza de roce. Entonces, si hacemos suma de fuerzas, vamos a tener que mg seno de teta menos mi fuerza de roce es igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Esa es la segunda ley de Newton. Ya, pero dentro de lo que vimos en el resumen, recordemos que la fuerza de roce toma la siguiente forma, que es igual a mu cinético por la normal. ¿Sí? Y de la ecuación Itongo, o sea, del análisis en Itongo, tenemos que la normal vale eso. Así que reemplazamos nomás. Esto es mu de c por mg coseno de teta. ¿Sí? Entonces reemplacemos esto en X tongo. ¿Qué vamos a tener entonces? Tenemos mg seno de teta menos mu cinético mg coseno de teta. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, si dividimos por m, tenemos entonces que la aceleración es igual a... puedo factorizar por g, seno de teta menos mu cinético en coseno de teta. ¿Sí? Ya, ¿Vale? igual, dime. En el X tongo, o sea, yo siempre le resto el vector que está en el mismo plano, o sea, en el X tongo, hacia el otro lado, por ejemplo. ¿Ya? O sea, Es eso, netamente por cómo me definí mi X tongo. Yo me lo pude haber definido hacia arriba y claro, ahí tendrían los signos distintos. Pero ya, ya, es netamente como me definí X tongo, que era como abajito. solamente lo resto cuando está en la misma línea, en el mismo eje. Em, es que va a depender nuevamente de a dónde estés considerando positivo. Fíjate que yo estoy considerando positivo hacia acá. Entonces lo que es positivo acá va a ser mi mg seno de teta. Y mi fuerza rosa está en mi dirección negativa, o sea, lo que yo definí como negativo. ¿Sí? O sea, Ya, perfectamente se puede ya, hacer ya, con ya. X tongo apuntando hacia el otro lado. Y ahí te quedaría, que es como lo usual, lo que dices tú. Pero en este caso me lo definí para el otro lado porque queda, queda más cómodo. No, sí queda más bonito. Gracias, Ale. Ahí lo capté. Dale, dale. Ya, entonces Ale, tenemos. Dime. que ahí ocupaste la fuerza roce con mu cinético porque el cuerpo estaba en movimiento, ¿verdad? Claro, claro. Eso, porque el cuerpo venía con cierta velocidad y llega a la zona de roce con velocidad. Por eso es muy cinético. Gracias. Dale. Y entonces tenemos nuestra aceleración, que nosotros sabemos a priori que es una desaceleración. Esto tiene escondido el signo. Pero como que no es muy claro todavía. Así que apliquemos Torricelli. Nuevamente, ¿por qué vamos a aplicar Torricelli? Porque nosotros sabemos, voy a subir, que em, acá va a llegar con una velocidad, o sea, se detiene la cosa, se detiene la masita. En ese punto la velocidad tiene que ser cero. Entonces apliquemos Torricelli. Em, ¿Qué tenemos? ¿O qué nos dice Torricelli? De nuevo, lo voy a anotar. Es igual a 2 veces aceleración por la distancia recorrida. ¿Qué sabemos? Que esta cosa, nuestra masa, se detiene. Como se detiene, esto es cero. ¿Sí? Y nuestra velocidad inicial, en este caso ya la calculamos, que es lo que calculamos en la zona sin roce. Entonces, voy a subir para acordarme, es esta expresión. Eso. Esto es igual a menos 2g seno de teta
por D. Y esto es igual a 2 veces nuestra aceleración que acabamos de calcular, que es 2G seno de teta menos mu c coseno de teta, por la distancia recorrida, que también es una distancia d por enunciado. ¿Sí? Entonces, no, el azul no, porque no se ve. Podemos simplificar. O sea, podemos simplificar eso, eso, eso y eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Tenemos menos seno de teta es Pero, igual. Ale, perdón Dime. por interrumpirte. ¿No debería ser negativa la cuestión de la derecha? La aceleración, Sí. a priori, o sea, sabemos que es negativa, pero como está la expresión, como que no es muy claro. Como que está escondido el negativo, pero todavía no se ve. Se va a ver mejor cuando calculemos mu sub c. Ya. Déjame seguir entonces. Vamos. Y voy a retomar ese punto. Entonces, ¿qué tenemos? Mu sub c es coseno de teta. Y de acá sale que mu sub c es igual a 2 seno de teta sobre coseno de teta. Y si recordamos esto, es simplemente 2 tangente de teta. Ahora, cosas importantes. El mu sub c es un número, pero es un número que tiene que ser positivo. Y en este caso tenemos tangente teta, esto es un ángulo menor a 90 grados, así que esto es positivo. Así que está bien. Y déjenme desordenarme un poco del orden. Lo voy a poner como... Ay, ¿verdad que el azul no se ve? Perdón. Ahí. Qué malo. Ya. Me voy a desordenar un poquito, como un paréntesis, con respecto a lo que preguntó su compañero. O sea, efectivamente, fíjate, hay que fijarse que mu sub c que tenemos, que es 2 tangente de teta, si reemplazamos esto en nuestra aceleración, ¿qué es? Aceleración es igual a g seno de teta menos este mu sub c por coseno de teta. Entonces acá nos va a quedar, lo voy a escribir para que no se confunda mejor, 2 tangente de teta por coseno de teta. Y esto es igual a g seno de teta menos 2 seno de teta. Y lo escribo acá en chiquito. Menos g seno de teta. Entonces, efectivamente, tenía el signo escondido esta cosa. Efectivamente A negativo, que es nuestra intuición, que en vez de acelerar la masita, la fuerza de roce lo que hacía era desacelerar. Entonces, el signo estaba escondido en esta ecuación, que así como está, como que no es fácil verlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cambiado el signo antes? Hubiéramos tenido problema acá. Pero eso. Ale, Dime. es que no entendí lo que hiciste en el cuadrito rojo. Ah, en el cuadrito rojo, lo único que era de acá tomar esta expresión y reemplazar el mu sub c por a lo que llegamos. Que era para enfatizar que efectivamente teníamos una aceleración negativa. ¿Sí? Ah, ya, sí. Ya, bacán. Ale, Dime. sigo sin entender lo que hiciste en el cuadro rojo porque no lo veo. Ya, ¿me entendiste esta parte? ¿Cómo llegamos a eso o no? Sí, Ya, bacán. Usando eso, llegamos a esta otra ecuación con respecto al mu sub c. ¿Sí? ya.
Ya, bacán. Ahora, ¿qué es lo que hicimos en el cuadrito rojo? Que es netamente, lo ideal hubiera sido puesto a ponerlo abajo, pero no me alcanzaba en la hoja. Es, ok, tenemos una expresión para mu sub c, reemplacémoslo en A, en donde recordemos que en A tenemos mu sub c en esta zona. Entonces ahí reemplazamos mu sub c. Y por eso se pone el 2 tangente de teta, que es el mu sub c. Acá voy a enfatizar que esto es mu sub c. ¿Sí? ¿Y por qué hicimos eso? Para notar que la aceleración efectivamente es negativa. ¿Sí? Y quizás lo que no esté quedando claro, recordemos que tangente teta es seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, como está multiplicado por coseno de teta, queda un seno de teta acá. ¿Sí? ¿No? Ahí sí lo entendí. Ya, bacán. ¿Y qué quiere decir que sea negativo la aceleración ahora? Que estaría como desacelerando el cuerpo hasta que quede quieto, ¿cierto? Eso es. No es que, eso es como intuición del problema. Efectivamente, o sea, acá tiene que haber en esta zona, con verde, en esa zona, tiene que haber desaceleración porque la masa llega con cierta velocidad y en este punto se detiene. Entonces tiene que desacelerar, tiene que detenerse. Y a priori, acá en esta relación estaba implícito el signo. O sea, esta aceleración es negativa, pero no se ve a priori como está escrita. Así que por eso se ratificó en este cuadrito rojo. ¿Sí? Eso. Em, ya, no hay más dudas con respecto a este problema. Ale, Dime. o sea, entonces cuando tengamos como nuestra aceleración o cualquier cosa que saquemos, a priori nosotros como que sabemos que es negativa, pero dentro hay una incógnita, entonces mejor lo trabajamos como está nomás, o sea, Eh, sin cambiar el signo ni nada. claro. O sea, es que a priori estas ecuaciones ya tienen el signo, o sea, ¿qué es lo que recomiendo? Es que déjenlo así positivo, porque las mismas ecuaciones, los mismos resultados van a gritarles o les van a dar el signo como tal. De igual manera, siempre es bueno tener intuición de lo que pasa y siempre es bueno corroborar si al final de cuentas la intuición está bien o no. ¿Vale? Dime. Si ahora tenemos la aceleración como la que tiene el signo negativo y la usamos para hacer todo de nuevo, nos tendría que dar lo mismo, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo, claro. Ya, ok. Eso. Ya, entonces, si no hay más dudas, me voy a volver para copiar la imagen. Así que y partamos con la P2. La P2 es bien interesante. Entonces, P2. Ya, ¿qué nos dicen? ¿Qué es esto? Ya tenemos como una especie de rotonda. Acá hay un auto y estamos en una rotonda que está un poquito inclinada. ¿Sí? Y nos dan ciertos datos. A ver, si están viendo el enunciado, dice ya, el radio vale 30 metros, el auto cuando va a una velocidad con 80 kilómetros por hora, pasa algo. Y eso lo voy a anotar. Que a priori como que el enunciado no es muy claro. Entonces, para no dar la lata con el enunciado, datos. ¿Qué nos están diciendo? En síntesis, cuando la rapidez es 80 kilómetros por hora, es como si no hubiera roce. No actúa roce. ¿Sí? Con esto nos piden calcular el ángulo de inclinación. ¿Ya? Y después nos piden
eh, cuál es la velocidad mínima y la velocidad máxima del auto cuando hay roce como tal. Y en específico nos dan dos coeficientes de roce, nos dan mu sub P y mu sub C. Ya, entonces, voy a recapitular para explicar un poquito el problema. Tenemos este auto y está en una especie de rotonda que está inclinada. Entonces, eso. Ya. Acá vamos a jugar un poquito con movimiento circular. ¿Ya? ¿Se ve por qué es un movimiento circular o no? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Ya, ¿Vale? en el chat dicen que no. Dime. El, ese como el dibujo donde sale la circunferencia es como si fuera como un cono invertido. O sea, como que Claro, la cuña claro. está en todo el... Vale. Claro, claro. Así, si completo el dibujo, se puede tirar como una punta hacia abajo. Ahí sí me tomo. Como eso. Y claro, tenemos como un cono invertido en específico. Ya, algo así. Ahí. Eso. ¿Ves? Em, ya, entonces, la primera parte del problema nos pide calcular cuál es el ángulo teta, sabiendo que cuando va a una cierta velocidad, no actúa el roce. ¿Ya? Entonces, analicemos el caso sin roce. Ya. Entonces, apliquemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es típico. Entonces, tenemos un plano inclinado también, teta, y voy a dibujar mi autito como una masa puntual. Completamente válido. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué fuerzas están actuando primero? Vamos a tener el peso y Ale, una luego, pregunta. dime. El que la recta de abajo esté como tirada para abajo, chueca, ¿es cosa del dibujo o...? Es netamente para mostrar que es como radial, no es como que esto vive solamente en el plano XY, sino que vive a lo largo de una circunferencia. Por eso está como inclinado hacia abajo, como para darle un poquito de efecto 3D. Pero eso no. Ya, ya, vale. Ya, entonces, ¿Vale? dime, Es que una pregunta, con el enunciado es como un auto girando en una rotonda, alrededor. ¿Ya? claro, una rotonda que está inclinada. Y tenemos un auto que está en esta especie de rotonda inclinada. Ya. Eso. Gracias. Dale. Ya, entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Como no hay roce, tenemos ahora netamente el peso y la normal, ¿cierto? Pero ahora, voy a usar los ejes que están dando en el enunciado. ¿Por qué? Porque sabemos que en R tongo o sea, hay un movimiento circunferencial. A priori, o sea, no dicen que uniforme, pero es uniforme. Em, Dicho eso, vamos a usar como nuestras coordenadas típicas. Voy a copiar las mismas que hice en el enunciado, que son Z y R tongo. ¿Sí? Ahora, por geometría, nuevamente, si no es claro, eh, voy a hacer esto. Sabemos que acá se repite. Hoy, perdón, que me había dicho que la azul no se veía. Lo cambio inmediatamente. Tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie, y tenemos el peso. Entonces, sabemos que nuestro ángulo θ se repite acá, y como se repite acá, lo vamos a tener repetido ahí.
Entonces, ahora vamos a trabajar con las coordenadas usuales. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos en R tongo, nosotros sabemos que en R tongo existe un movimiento circunferencial y tenemos, si tienen que recordar, la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? De z tongo tenemos que la normal por coseno de teta menos mg es igual a masa por aceleración, pero nuestro auto no sube ni baja en z, así que es cero. Entonces de acá tenemos que la normal es igual a mg coseno de teta. ¿Sí? Y en R tongo, ¿qué fuerzas están actuando? Noten que tenemos una proyección de la normal en este caso, que si se fijan es esta proyección. Entonces tenemos que la normal por el seno de teta es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero, de nuevo, como ya les venía contando, es que este es un movimiento, existe un movimiento circunferencial. Entonces, existe la aceleración, la voy a anotar como vector. La aceleración en este caso corresponde a nuestra aceleración centrípeta. ¿Sí? Y ¿cuál era la forma que tenía la aceleración centrípeta? Era menos la rapidez al cuadrado sobre r. Y como vector. En donde el menos lo que viene a hacer es que está apuntando hacia el centro, ¿cierto? Dicho esto, si reemplazamos en R tongo, o sea, consideramos todas las fuerzas que están actuando en R tongo, vamos a tener que n seno de teta es igual a la masa. Ya, acá, mala mía. Perdón si esto genera confusiones, pero de nuevo, el R tongo me lo estoy definiendo hacia el otro lado. Me faltó un signo. Me faltó ese signo. ¿Ya? Perdón, perdón. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Ya, bacana. Ahí, ojito, hay que tener cuidado con las direcciones. Ya, entonces teníamos eso, menos n seno de teta es igual a nuestra masa por aceleración centrípeta, que la voy a anotar inmediatamente sobre R. Y bueno, de acá, ¿qué tenemos? Lo voy a anotar. Tenemos entonces normal seno de teta es igual a la masa por rapidez al cuadrado sobre R. Pero de esta expresión, nosotros tenemos la normal, así que reemplacemos. Voy a reemplazar la normal que es igual a mg coseno de teta, así que vamos a tener mg coseno de teta es igual, me falta el seno, seno de teta es igual a masa rapidez al cuadrado sobre R. Ale, Dime. ¿por qué en la aceleración centrípeta ponemos que es negativa? Porque la aceleración centrípeta tienen que recordar que siempre apunta hacia el centro. Lo voy a dibujar en este espacio. Si tenemos un movimiento circunferencial, ¿cómo se define retongo? Se define del centro hacia afuera. Eso es el retongo. Y la aceleración centrípeta se define hacia el centro. Por eso lleva un signo negativo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya, Sí, súper. sí, sí. Ya, entonces de acá, de esta última ecuación, pueden notar que las masas se pueden simplificar. ¿Y qué tenemos? Tenemos que, finalmente que la siguiente condición para teta. O sea, si encontramos algo así, tangente de teta igual a b cuadrado gr. Con esto, a mí
Me basta que encontramos teta. No es necesario poner que el teta es el arco tangente, eso no, con eso va. Em, ya. Em, hasta acá, ¿alguna duda? A mí, o sea, entiendo perfectamente por qué la aceleración es negativa, pero ¿por qué en el otro problema no la pusimos negativa y ahora sí? Como que eso me complica demasiado. Nuestro sistema de referencia. O sea, igual no es como para complicarse mucho, sino que es nota dónde estoy definiendo positivo. No, En sí, eso este lo caso, entiendo perfecto. Eso lo entiendo perfecto. El tema es que el otro problema, cuando hicimos la ecuación, no pusimos la aceleración negativa. ¿Eso es porque no estaba como explícito? O... claro, no está explícito. O sea, ahora nosotros sabemos qué forma tiene que tener esta aceleración. Ah, ya, Nosotros sabemos que esta aceleración sí o sí tiene que ser aceleración centrípeta. ya. Eso. Em, El ejercicio se resuelve cuando ya tenemos como el resultado expresado en cualquier función trigonométrica, en el caso de que nos pregunten un ángulo. claro, sí, 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 completamente. Es innecesario mencionar, ok, que θ es igual a este tangente a la menos 1 de cuadrado. O sea, si quieren, o sea, lo pueden hacer obviamente, pero con esta expresión tangente θ basta. Y claro, para cualquier ecuación trigonométrica, o sea, resultado trigonométrico. Ya, entonces tenemos una expresión para θ, encontramos θ. Eh, Ale, dime. en ese caso V sería 80. Sí, sí, sí. Sí, en ese Ya, caso v 80 kilómetros por hora. ya, Pero la listo. parte numérica la voy a tirar al final. Ya, entonces, ahora analicemos los casos con Russell. Con Russell. En específico, em, les pregunto, ¿por qué va a haber una velocidad mínima y una velocidad máxima? ¿Alguna idea de por qué podría darse eso? Que cuando llega a 80 kilómetros por hora, ya deja el roce. Em, O es como un punto medio eso, lo en una que cierta dijiste. velocidad, el no supera como el umbral del roce estático. Ya, eso es como un poquito de lo que voy a contar después y es un poquito eh, flipante, no sé cómo decirlo. No, pero ya piensen como intuición del problema. ¿Qué pasa si yo voy muy lento? Si yo voy muy, muy lento, mi auto va a comenzar a caer, pues. Si voy muy, muy lento, como que se va a tender a ir hacia abajo. ¿Sí? Es como un poquito intuitivo. Entonces, si voy muy, muy lento, mi auto va a querer ir hacia abajo, pero ¿qué va a hacer? La fuerza de roce lo va a sostener. Eso es el caso muy lento. Ay, ¿cómo lo podría explicar? ¿Cómo marcar? Dale con el azul ya. Ahí, como que se quiere ir, este es el caso de lento. ¿Qué pasa si voy muy, muy rápido? Ya, ya, yo creo que otro color, no sé, el azul. Ya, el morado, que en blanco se ve un poquito mejor. ¿Qué pasa si yo voy muy, muy rápido? Si yo voy muy, muy, muy rápido, mi auto que va a querer quiere ir hacia allá. Entonces, si tengo mi autito, eh, como mi auto quiere subir, si yo voy muy rápido, la fuerza de roce va a estar actuando hacia allá. Sí, entonces es netamente por eso surge que preguntan por dos cosas así, porque son comportamientos distintos. Ya, entonces, lo voy a anotar. Esto surge de intuición y es, si B es pequeño, ¿qué va a pasar?
El auto quiere bajar. Y como el auto quiere bajar, ¿qué es lo que va a hacer la fuerza de roce para mantener al auto en su lugar? Es la fuerza de roce lo sujeta, por así decirlo. Ahora, si B es grande, si voy muy, muy rápido, entonces el auto quiere subir. ¿Y qué va a pasar entonces? Que la fuerza de roce lo quiere mantener en la posición que está, así que la fuerza de roce lo tira hacia abajo. ¿Sí? Ya, ahora viene como algo que es, no es muy intuitivo. Ale, Dime. en la parte que tú recién mencionaste, ¿cuál sería la dirección no, el sentido de la fuerza de roce? Espera, ¿la dirección? No, el sentido, Ah, en ambos casos. el sentido sería, en este caso, cuando lo tira sería hacia allá. Ay, qué horrible. No, sería hacia allá. Y en el caso de arriba sería una fuerza que lo intenta sujetar, así que lo intenta tirar hacia arriba. Ya voy a formalizar eso con los DSL, pero esa es como la intuición un poquito de la fuerza rusa. ¿Sí? ¿Y cuál sería el sentido? Así como diagonal para arriba o diagonal para abajo. Así coloquialmente hablando. Ale, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué? Em, ¿Por qué pasa eso? Pucha, que influyen un poquito lo que se llama fuerzas no inerciales. em, que, a ver, ¿cómo explicarlo rápido? No sé si, ya, imagínense que ustedes van en un auto y cuando van en un auto y que este auto va a doblar, ustedes sienten que se van hacia un lado, ¿cierto? Como que se tienden a ir hacia, no sé, hacia la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Eso Sí. es como cuando estamos en un plano horizontal. Ahora imagínate que inclinamos ese plano. Entonces, parte de esa sensación de irse hacia un lado se va a sentir como una sensación de irse hacia arriba. Y, pucha, si vamos muy lento, la gravedad nos va a tirar hacia abajo, po. O sea, no, nuestra velocidad no hace que nos mantengamos en un punto fijo, sino que la gravedad nos quiere tirar hacia abajo. O sea, siempre nos quiere tirar hacia abajo. Eso. Ya. Sí, me queda más claro. Ya, bacán. Ya, entonces, ahora un poquito algo curioso. Ya, lo voy a anotar. ¿Qué fuerza de roce está actuando en específico? ¿Cinético o estático? Cinético. Pregunta abierta. Ya tenemos un cinético. Estático, ¿no? Porque, Estático, porque no cambia claro, no cambia de altura. sí. Pero tiene Ya, velocidad. Yo digo cinético. Cinético. Yo también diría estático. Estático. ya. Tenemos igual entre varios cinéticos, varios estáticos. Les adelantó la respuesta. No es cinético. Este es un roce estático. No va, quienes argumentaron estático, no va mucho por ahí que se quiere mantener como a la misma altura, sino que tiene que ver un poquito con la geometría o qué pasa con la rueda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si consideramos una rueda, esto es como casi definición de rueda, y está en contacto. El punto de contacto de la rueda, este punto de contacto, S, tiene velocidad igual a 0. Como, no sé, como definición como del movimiento de la rueda.
Y, y como tiene velocidad igual a cero con respecto a la superficie de contacto, tiene que ser un roce estático. ¿Sí? Ahora, un ejemplo, o sea, o el caso análogo es cuando uno camina. ¿Sí? Cuando uno camina, el pie que va quedando atrás se tiende a quedar quieto, tiende a quedar atrás. Entonces, igual, déjenme mostrar algo que no sé por qué me acordé de esto. Voy a dejar de compartir un poco y voy a compartir en esto. Que de Shingeki me acordé de esto, pero quiero que se fijen en los pies de este titán, del titán colosal, que ese pie se mantiene fijo cuando está pisando. Se mantiene fijo y se va hacia atrás. Es velocidad cero. ¿Sí? Así que eso, el efecto de caminar, o sea, el análogo de caminar, se aplica también a la rueda. Eso, muy cortito. De hecho, por eso el autor del auxiliar se llama así. Em, Eso, mientras me conecto con la tablet de nuevo, no sé si quedó claro va, o no. Pero, Ale, tengo una pregunta sobre la rueda. Dime. Si el momento con el mínimo, tan solo el mínimo movimiento ya pasa a ser un roce cinético, ¿cierto? O cuando gira no hay roce, es que esa es la duda, que se me Es que quedó. mientras esta rueda, eh, esta rueda está girando, efectivamente está girando. Pero en ese punto, la velocidad que tiene que tener con la superficie de contacto tiene que ser cero. Eso es por la energía, ¿no? Salía de... No, o sea, este es como más, como un O efecto sea, más, no tiene que ver con energía, sino como netamente cómo funciona la rueda como tal. Sino, o o sea, es también, que en el lectivo veíamos que como el punto de arriba tenía como doble velocidad y sí, como los del sí, medio, que se claro, salía claro, como de la energía, como la claro. demostración. Em, ya, puede ser, no me acuerdo de eso. Pero Ah, yo pero, recuerdo que era más como casi como una definición como del movimiento de la rueda. Pero eso. Así que Ale, esa es como la justificación por qué era roce estático. Dime. entonces si la rueda de repente como que se desliza sobre la superficie, ahí sí estaría actuando el roce cinético. Claro, cuando se desliza, cuando no se cumple esto, la rueda empieza a derrapar, empieza el derrape. Ah, ok. Y ahí, claro, ahí empieza a haber roce cinético porque hay la velocidad de ese punto no sería igual a cero. Ya, entonces, volviendo, porque ya son las 10, para ir teniendo como luego. Ya, entonces, voy a hacer como un caso y el otro caso es muy análogo, así que eso va a quedar como propuesto. Em, y también la P3 va a quedar propuesto, igual es interesante. Ya, entonces, dicho todo esto, calculemos la velocidad mínima. La rapidez mínima. Recordando que en este caso la fuerza de roce sostiene al auto. Entonces, hagamos nuestro DCL de nuevo. Tenemos nuestro plano inclinado, tenemos un ángulo, ¿cuánto vale? Teta. Y tenemos nuestra masita acá, o sea, nuestro auto esférico. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, habíamos dicho antes que teníamos, tal y como el azul, perdón. Tenemos peso, mg, tenemos la normal, y ahora, como
nuestra fuerza de roce sostiene al auto porque vamos muy lento, el auto quiere irse hacia abajo, la fuerza de roce lo va a tirar hacia arriba. Fuerza de roce. Y en este caso, vamos a hacer lo mismo, vamos a mantener nuestro eje Z tongo, R tongo. Z tongo y R tongo. Y esto lo voy a tirar ahí para formar los ángulos. Acá se repite el ángulo teta, acá tenemos nuestro ángulo teta. Y acá también tenemos nuestro ángulo teta. ¿Sí? Entonces, si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, o sea, nuestra suma de fuerzas en Z tongo y en R tongo, ¿qué tenemos? En Z tongo tenemos que n por el coseno de teta más la fuerza de roce por seno de teta menos mg es igual a 0. Ya. ¿Por qué estas fuerzas? ¿De dónde salieron? Las voy a anotar con verde, que son las siguientes proyecciones. Esa proyección está en Z y esta otra proyección de la fuerza de roce, que también está en Z. Y esas corresponden a la normal coseno de teta, normal coseno de teta, y fuerza roce seno de teta, fuerza roce por seno de teta. ¿Sí? Y el peso que está apuntando hacia abajo es, bueno, más fácil de ver. Y bueno, y en R tongo, ¿qué tenemos? Ya en R tongo tenemos la fuerza de roce por seno de teta, o sea, perdón, por coseno de teta, menos mi normal por seno de teta. Y esto es igual a masa por aceleración. De nuevo, ¿qué fuerzas tenemos involucradas acá? Voy a tratar de borrar lo que es en verde. No, borrar todo. Ya. Las proyecciones las voy a hacer con rosado. Que tenemos esta proyección del roce y tenemos esta proyección de la normal. Y esas equivalen a la fuerza roce coseno de teta y la normal por seno de teta. Ahora, ¿Hable? Antes, espérate. dime. Voy a... ¿cómo lo da? Se me olvidó la pregunta. El sistema de referencia lo podemos haber cambiado, por ejemplo, que Z y R, o sea, que nuestro sistema de referencia estuviera en la misma dirección que la normal y la fuerza de fricción. Sí, pero no es conveniente porque nosotros sabemos que existe un movimiento circunferencial en R tongo. O sea, sabemos qué pasa bien en ese eje. Entonces, al descomponerlo, lo podemos hacer, pero se va a tender a complicar un poco la cosa, porque no es tan fácil de armar el movimiento circunferencial con los ejes corridos. Ah, ya. Gracias. Dale. Ya, entonces, bajo lo mismo que habíamos dicho antes, en este caso tenemos que la aceleración era una aceleración centrípeta y que era de la forma menos rápido al cuadrado sobre R en R. ¿Sí? Eso habíamos dicho antes. Ahora, nuestra fuerza de roce. Recordemos que la fuerza de roce, y esto es como un punto importante. Noten que estamos analizando una rapidez mínima o una rapidez máxima. Entonces, y tenemos un roce estático. Entonces, nos está diciendo que en vez de usar el menor igual, usemos la igualdad de la fuerza de roce. ¿Sí? ¿O no? No caché. Ya. Nosotros sabemos que la fuerza de roce estático tiene la siguiente forma. Mu estático por la normal. ¿Sí? Pero en específico, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo algo que es mínimo, una rapidez mínima o una rapidez máxima. En este caso estamos analizando la rapidez mínima. Entonces, nos están pidiendo en específico, casi como a gritos, que en vez de usar eso,
usemos la igualdad de esta ecuación, o sea, de esta inecuación. Sí, nos están pidiendo analiza un caso crítico. Y el caso crítico es que la fuerza de roce estática tome la igualdad. ¿Sí? Sí, Ya, ahora sí. súper. Súper, más clarito ahí, creo. Una pregunta, ¿no sería el valor máximo ese, como antes de que cambie a ser la fuerza para arriba, en vez de mínimo? Es que, ya, en este caso, o sea, cuando piden que es mínimo, o sea, se toma igual la igualdad porque es un caso crítico. Netamente queda definir si la rapidez mínima o la rapidez máxima la va a definir como habíamos dicho acá, la dirección que va a tomar la fuerza de roce, el comportamiento que va a tener, si hacia arriba o hacia abajo. En ambos casos se toma la igualdad. La fuerza de roce igual a mu estático normal, y acá también se va a tomar fuerza de roce igual mu estático por la normal. Vamos a analizar el caso crítico cuando tira hacia acá y el caso crítico cuando tira hacia allá. O sea, la primera estaríamos calculando la velocidad máxima para que tire para abajo, para que la fuerza de roce tire para arriba, perdón. Claro, claro. Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos esto. Así que ahora netamente es jugar con las ecuaciones. Notemos que ya, por ejemplo, en Z, ¿qué tenemos? La normal por coseno de teta más normal seno de teta menos mg, y esto es igual a 0. Sí, acá netamente reemplacé lo que es esto en la fuerza de roce. ¿Vale? Dime. Sobre la fuerza de roce, se supone que la fuerza de roce, ya que sea cinético o estático, depende de la fuerza que uno le aplique. La normal del cuerpo puede ser cualquiera, pero para que sea estático o cinético tiene que depender de la fuerza que le apliquemos, ¿no? Claro, va a depender de eso, pero en este caso no depende mucho de eso, sino que va a depender porque es como el problema en específico que tenemos un auto y por dinámica o cómo actúa la rueda del auto, se tiene un roce estático siempre. En otros problemas ahí va a depender un poquito si va a ser cinético o estático, si le aplicamos más fuerza o no. Pero en este caso sí o sí tiene que ser estático, a menos que digan que el auto se desliza por algún motivo. Ah, y otra preguntita chiquitita, Dime. ¿por qué la fuerza de roce es menor o igual que el coeficiente por la normal? ¿Por qué se hace como esa desigualdad? Por lo que habíamos mencionado como en el resumen, que es cómo se comporta la fuerza de roce. Que la fuerza de roce tiene este siguiente comportamiento, lo voy a ir con verde, que va subiendo, 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 hasta alcanzar un máximo, donde este máximo corresponde al mu estático por la normal. Entonces, por eso se tiene que la fuerza de roce, en este caso, siempre es menor o igual a mu estático por la normal. Por eso. Ah, ya entendí. Gracias. Dale. Ya, son las 10:09. Y queda como muy poquito problema. No sé si terminarlo o no. Esto era un ejercicio de control, probablemente. Que todos los ejercicios los saco del máximo en realidad. Y de ahí salen muchos ejercicios que puedo entrar. Ya, pero pregunta abierta, son las 10:10. No se me ocurre. Vale, una pregunta. Dime. De la última ecuación, ¿dónde despejaste qué? ¿A dónde Ah, lo mandas? no lo he terminado. Ya, ya. Ahí sí. Y ya, bueno, de acá, ¿qué tenemos?
encontramos una expresión para la normal, que es mg, y todo esto por coseno de teta más mu estático seno de teta. Y esta expresión, esta normal, la vamos a reemplazar acá, en R, donde la ecuación en R, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos en R? Em, tenemos la fuerza roce por coseno de teta, que la fuerza roce es muy estático por la normal coseno de teta, menos la normal seno de teta, es igual a masa por aceleración centrípeta, que era menos mv cuadrado r. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? ¿O estoy hablando un poquito, o voy muy rápido? ¿Sí me van siguiendo? ¿No? Sí, sí. 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 Ya, va que. Ya, gracias. Ya, entonces, tenemos esto. Y esto recordemos que estamos calculando qué pasa con la velocidad mínima. Ok, podemos factorizar por la normal. Entonces, ¿qué tenemos? Normal, mu estático, coseno de teta, menos seno de teta es igual a menos m mínimo al cuadrado sobre r. Y bueno, acá tenemos prácticamente listo. Entonces, si despejamos, nosotros encontramos esta expresión para la normal. Ahora usémosla. Tenemos entonces mg y este corcho de cosas trigonométricas, coseno de teta menos seno de teta sobre coseno de teta más estático seno de teta. Y todo esto igual a menos m velocidad mínima al cuadrado sobre r. Ya, lo bonito es que se simplifica la m y que tenemos entonces que la velocidad mínima es igual a esta expresión g por r, y voy a tirar el signo, cambio inmediatamente el signo. Teta, coseno de teta más estático coseno de teta. Y estamos. Ya. Si hacen los cálculos con los valores que les da, los valores numéricos, así calculan y reemplazan esta cosa que decían que valía 80 kilómetros, el R vale tanto. Y ahí que tangente de teta van a llegar como a esta, que es 80 kilómetros por hora, la expresión que teníamos antes. Y si usan 10 metros por segundo al cuadrado y por 30 metros y respetan todos los que son unidades de medida, les debería dar algo de este estilo. 6, y esto implica que el ángulo se aproxima a 58.72, y con eso pueden llegar a que la velocidad mínima es de aproximadamente 59 kilómetros por hora. Sí, eso es netamente tirando las cosas a la calculadora y todo eso. Ahora, no lo alcanzamos a terminar, ya, ya es la hora. Se pasó muy rápido, perdón. Pero para calcular la velocidad máxima es análogo, es hacer esto mismo, solamente que la fuerza de roce apunta para el otro lado, apuntas diagonal para abajo. Y eso, no sé si quedó alguna duda, fuerza de roce, o sea, técnicamente, igual noten que dentro de lo que estamos haciendo, que estamos viendo, o sea, se dio polea, se dio fuerza de roce, movimiento, o sea, eh, fuerza centrípeta, es netamente jugar con ecuaciones con la segunda ley de Newton y recordar cositas, nociones de cinemática. Yo tengo una pregunta. Al final, ¿por qué mencionaron los 80 kilómetros por hora? Porque en ese caso, pero déjame organizar un poquito la idea.
Lo que pasa es que tenemos dos comportamientos. Tenemos un comportamiento del roce, cuando la velocidad es máxima, tenemos un comportamiento del roce que tira hacia abajo, ¿cierto? Y tenemos, si la velocidad es muy pequeña, la fuerza de roce tira hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí, sí o no, no? Sí. Ya, Sí. bacán. Entonces, ¿qué pasa si tomamos como una velocidad intermedia? O sea, por ejemplo, esto es como una función continua de velocidad. eh, en algún momento la fuerza de roce se tiene que hacer nula. Y es el dato que daban de los 80 kilómetros por hora, que cuando se iba a esa velocidad, la fuerza de roce como que no actuaba, porque está como un caso entre medio de estos dos. ¿Sí? Ah, ya, pero, o sea, la velocidad máxima nos va a tener que dar sí o sí mayor que 80 para que sepamos que está Claro, bueno. claro, completamente. Ah, bacán. Ya, vale. De hecho, si se calcula, da 123 kilómetros por hora, así que efectivamente. Ah, buenísimo. Y en teoría solo cambiarían algunos signos si fuera hacia abajo la fuerza de roce. Efectivamente, cambian solamente unos signos de la fuerza de roce. Y eso, tengan... Ah, Dime. ¿puedes explicar el eje X de la última parte? Como que ahí me perdí Eh, con las palabras. en O este, sea, ¿cierto? no, el de abajo. Sí, esa. ¿Cuál? Ah, ¿Eso? ¿cómo es? El R, sí, ese. Ah, ya. Ya nota que esa ecuación salió de acá. Esto lo entendiste, ¿cierto? ¿O no? Sí, eso lo entendí. Ya, súper. Entonces, acá abajo escribimos la misma expresión, donde, ¿qué tenemos? Tenemos, ahí, lo estoy corriendo. Este término, ¿qué corresponde? La fuerza de roce coseno de teta, fuerza de roce coseno de teta, ¿sí? Y la n seno de teta se mantiene. Ah, no dije nada, es que yo había notado mal, había puesto seno en vez de coseno y cuando lo leí no lo había Ah, entendido. dale, se Así, no, cambiaron sí, todas las cosas gracias. ya. Sí, así. Aquí, Ale, ¿cuál era la velocidad final? Perdón. 59 kilómetros por hora, la velocidad Entonces, mínima. entonces si está por debajo de esa velocidad, el auto se cae, ¿no? Claro, debería caerse. Como al centro. Y si está entre la velocidad esa mínima y la máxima, se mantiene en el camino el que describe, ¿no? Claro. Ah, ya. Gracias. Dale. Eso, no sé si tienen alguna duda. Ya, recuerden que ahora se viene el ejercicio. Terminamos justo a las 10 y cuarto, perdón. El ejercicio va a partir a las 10:25. Eh, Eso, ¿qué más? Tengan presente lo de Shingeki. No, pero el tema de la rueda, el tema de la rueda. Ay, no sé dónde lo anoté. Que es como... Se me perdió. La encuentro. Hasta acá arriba. Que el tema de la rueda es análogo a cuando uno camina. ¿El ejercicio va a ser de esto? No, va a ser de poleas. Cuerdas y poleas. God. Así, recordatorio, o sea, no hubo ejercicio en la semana de control para que se corrieran los ejercicios. Así van a ir desfasados y tienen como una semana más para digerir la materia. Y si está fácil el ejercicio, yo encuentro que sí, no está difícil. Está como un poco fome eso, porque puta, la auxiliar al menos a mí me servía para repasar todo el ejercicio. Es que sí, pero lo que pasa es que tenían menos de un día para digerir bien la materia nueva. Y eso como que no está bien. Es especial porque está yendo a malas prácticas. O sea, si alguien se quedaba colgado, no es la idea.
Ya voy a dejar de compartir. ¿El aux de polea no está en YouTube? Bueno, se me olvidó subirlo parece a la lista, pero de igual manera está en cursos. O sea, como que todas las clases quedan la grabación en un curso. No, quizás se me pasó solo a YouTube. Ya, entonces 5 minutos más tienen el ejercicio. Les voy a dar un poquito más de tiempo. Oye, Ale, Dime. ¿no sabéis si la próxima semana, no, la siguiente, volviendo a la semana Delta, porque ahí justo el miércoles tenemos el control recuperativo? Igual, ¿habrá ejercicio o no? No sé. Eh, Habría que hablarlo con la profe. Yo creo que sí. Ya, gracias. Ok. Ya, entonces en 5 minutitos le subo el ejercicio. En la semana delta hay ejercicio después de la semana delta. O sea, igual, ahí voy a dejar de